Eres joven. ¿Tú qué vas a saber de eso? Te falta experiencia. No viviste lo que yo he vivido. No conoces la historia que tiene. No pierdas tu tiempo. Mejor ni votes, no harás la gran diferencia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y hoy decido cambiar. Me interesa saber de mi ciudad. De mi comunidad. ¿De quiénes me representan? Me interesa saber qué pasa con la educación. La ciencia, los negocios, La inversión. La infraestructura. La tecnología. El transporte público. La seguridad. La violencia. y los programas sociales. Me interesa saber qué pasa en mi León, Guanajuato. Es por eso que te invito a ti. A que vengas y nos platiques sobre el rumbo de mi ciudad. Porque sí, soy joven. Soy joven. Soy joven. Soy joven, pero soy parte del cambio. Soy parte del cambio. Porque soy el presente Y el futuro. Muy buenos días a todos y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio interuniversitario en el marco de la Semana de la Democracia. Soy Rodrigo Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey Campus León, y me da mucho gusto saludarlos. La historia de los últimos años ha marcado nuestra sociedad. La crisis política y económica han dejado un legado de indiferencia y apatía por parte de la comunidad. Los jóvenes entre los 18 y 29 años somos casi el 30% de la lista nominal para las elecciones de este próximo 6 de julio. Guanajuato es el tercer estado a nivel nacional con más índice de abstencionismo. Y nosotros, los jóvenes, en su gran afán por participar, hemos tenido que buscar y empezar a luchar por otras causas, por nuevos escenarios, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo no puedo concebir el transitar por la vida sin participar. Creo que ha llegado el momento de dejar de ser víctimas y comenzar a ser coprotagonistas de esta realidad, de dejar de responsabilizar a los otros y empezar a ser nosotros los que tomemos acción. 14 universidades que desearon colaborar para este conversatorio hoy que se está llevando a cabo, pero esto es solo el inicio de un movimiento juvenil donde nuestro principal objetivo es estimular el voto, sin importar por qué candidato o candidata o con qué partido te sientas mejor identificado, pero sí un voto informado, crítico y comprometido. Gracias, candidatos y candidatas, por aceptar nuestra invitación a este conversatorio interuniversitario. Un espacio seguro para conversaciones difíciles. Porque dijeron que éramos el futuro de nuestro país, pero yo estoy convencido de que somos el presente de México. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es David Díaz, estudiante del área de exploración de negocios del TEC de Monterrey. Y yo soy Frida Guillén Gómez, estudiante de la carrera de Estrategia de Negocios del TEC de Monterrey. Y hoy los acompañaremos en esta primera edición del conversatorio interuniversitario. Lamentamos informarles que la candidata Norma Nolasco de Fuerza por México no ha podido asistir hoy por compromisos emergentes. Es una pena no contar con su participación. En esta unidad tendremos la participación de Nancy Fonseca, del Partido del Trabajo, Paola Cebes, del PRD, Alejandra Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, Marcos Vaquero, de Nueva Alianza. Les recordamos que el objetivo de este conversatorio es favorecer la participación de los jóvenes y promover el voto informado. Les recordamos que para que este evento se desarrolle de la mejor manera posible, los lineamientos a seguir son los siguientes:
atender y abordar las intervenciones en relación a las temáticas que se les está preguntando, respetar los tiempos límites designados para cada intervención, respetar los turnos establecidos para cada candidato, no hablar o interrumpir cuando no le corresponde, evitar el uso de palabras altisonantes, promoviendo un ambiente de respeto, conducirse con respeto a la audiencia y moderadores, y seguir el protocolo COVID buscando salvaguardar la integridad de los aquí presentes. De no apegarse a las indicaciones, serán acreedores a una amonestación. Al acumular 2 amonestaciones, nos veremos en la penosa necesidad de eliminar su participación en este foro activo. De igual forma, les recuerdo que este evento tiene programados 3 tipos de intervención por candidato. Primera, exposición de perfil, propuestas y plan general del candidato, donde cada candidato, según su tiempo corresponda, contará con 6 minutos para explicar la trayectoria, sus principales propuestas y planes en pro de los jóvenes y universitarios de la ciudad de León. 2. Respuesta a preguntas universitarias. Cada candidato, cuando su turno corresponda, contará con 1 minuto con 30 segundos para responder a preguntas aleatorias extraídas del Banco de Preguntas Universitarias, mismas que fueron recabadas en 14 comunidades estudiantiles de las distintas universidades de la ciudad de León y adaptadas para favorecer el entendimiento de los participantes. Se tienen destinadas 5 intervenciones de este tipo por candidato, donde extraeremos de manera aleatoria la pregunta correspondiente. Y 3. Mensaje pro estudiantil. Cada candidato, cuando su turno corresponda, contará con 2 minutos y 30 segundos para realizar un mensaje o conclusión en pro de la comunidad estudiantil de la ciudad de León, invitándolos a participar en estas elecciones 2021. Una vez dicho lo anterior, comenzamos con este conversatorio. Perfecto. Damos inicio con la candidata del Partido del Trabajo, Nancy Fonseca. Tiene 6 minutos para explicarle a la comunidad universitaria cuáles son sus principales propuestas y planes de acción. A su primera palabra, corre el tiempo. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Soy orgullosamente exatec, egresada de la Prepa Tec León, maestra en Derecho Internacional por el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, exdiplomada en varios organismos internacionales y exbecaria en varias fundaciones internacionales, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile con beca alemana. Fui consultora de Gobierno del Estado los últimos 2 años en temas de asuntos internacionales, exdirectora nacional de la Coparmex Nacional, también como directora de Asuntos Internacionales, subdirectora de Consultoría Jurídica de Negociaciones Internacionales en la Secretaría de Economía, y representante de los empresarios mexicanos en el Pacto Global para la Migración de las Naciones Unidas, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en la Organización Internacional del Trabajo. Se los digo y comparto de manera muy humilde porque soy una exalumna del Tecnológico cuya oportunidad de tener acceso a estudiar, de ser este 2% privilegiado de los jóvenes mexicanos que tienen acceso a la universidad, pues he logrado estas cosas en base a mucho esfuerzo y les quiero decir que los sueños sí se pueden hacer realidad. Yo estuve sentada ahí y no les quiero compartir en sí las propuestas, sino más bien la visión integral que yo tengo de León, una visión en donde yo creo que debemos hablar de liderazgo. Yo no quiero gobernar León, quiero liderar León, porque una ciudad como León se lidera, no se gobierna. Debemos aspirar a que todo lo que se haga en el municipio sea medible de manera cualitativa y cuantitativa. Lo que no se puede medir, no se puede cambiar. También quiero comentarles acerca de mi visión sobre la importancia del trabajo de campo. Para mí, las decisiones que se deben de tomar en base al trabajo de campo, en base a la cercanía con las personas. La realidad no está en las oficinas, ni tampoco te la puede dar un informe de Big Data. La realidad está en la relación personal. Tenemos que salir a las calles, ahí está la realidad y ahí vienen las mejores decisiones. Yo quiero dirigir León desde una visión global, una manera muy ejecutiva y no tan burocrática. Esto quiere decir 3 formas: que sea redituable, sostenible y sustentable. Redituable, ¿por qué? Porque necesitamos pensar en un León que nos genere utilidades para reinvertir en el mismo municipio. Tenemos que cambiar la visión de un gobierno que vive del impuesto a un gobierno que viva de generar sus propias empresas.
sostenible, porque yo quiero asegurarme de sentar las bases en el municipio, de que independientemente de la administración que esté, el municipio sea competitivo. Sustentable, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que ya hacer reglamentación para que sea una obligación cuidar el medio ambiente. Quiero aspirar a que esto en algún futuro sea algo cultural y no legislativo. Queremos generar empresas municipales y también mixtas, es decir, con empresas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener voz y voto en estas empresas para asegurar que los servicios sean de calidad, las prestaciones sean las mejores de los servicios públicos y además generar utilidad para reinvertir en nuestro municipio. En temas de seguridad yo quiero blindar León. Nos han traspasado la responsabilidad de la seguridad a los ciudadanos y no podemos permitir esto. No tiene que ser lo normal tener un botón rojo de pánico, tener armas en la casa para defendernos o tener alertas vecinales. Tenemos que aspirar a que esto no sea algo necesario en León. Quiero hacer una reingeniería en el cuerpo policial y también quiero hacer una reestructura en el ámbito administrativo de estas instituciones de seguridad para a corto plazo poder dar resultados. León tiene que ser inclusivo, tiene que ser igualitario y equitativo. Necesitamos tener en cuenta que la medición de la pobreza es multidimensional, es decir, no solo se trata del ingreso, se trata también de que las personas para salir de la pobreza tengan acceso a salud digna, a educación igualitaria, a las mismas oportunidades, al acceso a la justicia. Entonces yo quiero aspirar a que no solamente erradiquemos la pobreza de León, sino que logremos que las personas puedan salir del círculo de pobreza en el que tal vez les tocó nacer. Necesitamos educación de calidad integral para todos. Yo los invito a ustedes jóvenes a que al final de sus estudios también tengan acceso a un trabajo decente, un trabajo digno, a emprender si así lo quieren, a entrar a la política desde la participación ciudadana, pero que puedan aspirar a realizar sus sueños y a sentirse útiles para ustedes mismos, su familia, pero sobre todo como parte importante, fundamental de la sociedad. La juventud tiene que ser más participativa, más comprometida. La juventud tiene que estar más despierta y no solamente en el ámbito político, estudiantil. Tienen que dejar de ser indiferentes y ver por lo que está pasando a su alrededor. Y yo estoy convencida que aquí tenemos muchos jóvenes que no son indiferentes. Necesitamos que sean no solo íntegros, sino también personas integrales. Solamente así podrán liderar el cambio que León está necesitando. Yo creo en todos ustedes. Necesitamos un cambio radical de visión. Necesitamos una ciudad con innovación, competitividad, disrupción y compromiso. Necesitamos un nuevo liderazgo para León. Por eso los invito a que no le tengan miedo al cambio, ténganle miedo a estar estáticos, miedo a estar estáticos. Los cambios son lo que hacen las grandes inventivas, los cambios son los que han movido al mundo. Es tiempo de cambiar, no tengan miedo al cambio, voten por favor, infórmense, escúchenos, salgan a votar convencidos por un cambio. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la participación de Paola Cebes del PRD. Tiempo en el reloj y adelante. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer mucho el espacio aquí en el conversatorio universitario para los candidatos. Considero que es una forma de hacer más participación tanto de la sociedad como del gobierno. Soy Paola Cebes, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, tengo un diplomado en Administración de la Justicia. Durante el paso por la universidad tuve varios cargos de representación estudiantil, colaboré en la 8ª Sala Civil del Poder Judicial del Estado, así como en el Colegiado Administrativo del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, fui asesora parlamentaria del Congreso del Estado de Guanajuato. Ahora, más que nada, más que también hablar de propuestas que claro que se tienen que tocar, me gustaría platicarte realmente la visión de gobierno que tenemos nosotros. Nosotros somos un proyecto joven, realmente más que un partido político, es un proyecto que vemos a largo plazo, no solo para estas elecciones, porque precisamente nosotros no vemos el cambio de un día para otro, tenemos que irlo construyendo poco a poco y desde ya. Hace rato mencionaban, ¿no?, que los jóvenes no somos el futuro de nuestro país, somos el presente y desde ahora tenemos que trabajar para lograr ese cambio.
La visión de gobierno que nosotros tenemos es un gobierno abierto, un gobierno transparente, en donde pasemos de una democracia representativa a una democracia participativa, en la que sociedad y gobierno sean uno solo y realmente velemos por la integridad de nuestro municipio, de nuestros ciudadanos y tengamos un entorno mejor. Nosotros vemos un gobierno digital, tenemos que transformarnos, así como el sector privado se ha transformado durante este tiempo y se ha actualizado con todas las herramientas tecnológicas, como gobierno no nos podemos quedar atrás. Es por eso que nuestra visión es transformar la administración pública a una parte digital para tener más opciones, agilizar los procesos, los servicios. Como gobierno nosotros tenemos que ser facilitadores para la sociedad, para acceder a todos estos servicios básicos. Entonces, de una manera digital podremos lograrlo e eficientarlo. Podemos ahorrar muchísimos a través de una plataforma que se llama León Decide. Nosotros pondremos a leones en el centro realmente de la política, en donde ellos puedan realmente proponer y decidir los proyectos y políticas públicas para nuestro municipio. En el tema de seguridad, que es un tema que nos duele muchísimo en el municipio, traemos una visión preventiva y no de reacción. Sabemos que esta estrategia de reaccionar ante la violencia no nos ha dado los resultados que esperamos. Necesitamos atacar el problema de raíz a través de la recuperación de espacios públicos, de la dignificación de nuestros policías, capacitándolos en materia de derechos humanos, así como en el uso de la fuerza. Tenemos que atacar el problema desde su raíz y atender a las causas estructurales que nos llevan a la violencia. En el tema de reactivación económica, tenemos la propuesta de crear un instituto del emprendimiento, en donde no solo se les den impulsos o apoyos económicos a los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, sino que se les dé la capacitación en herramientas tecnológicas para que puedan ser autosustentables en sus negocios, para que por sí solos lo puedan sacar adelante. En el tema de educación y salud, si bien como municipio no estamos facultados, sí somos también responsables al ser facilitadores e impulsores y que tengamos una buena relación con los distintos niveles de gobiernos, el estatal y el federal, para otorgar servicios de calidad en materia educativa y de salud. En la parte de educación, que es un tema que creo que nos puede dar muchos resultados integralmente, tenemos la visión de crear una red de investigación e innovación, en la que también los académicos, institutos, colectivos puedan generar propuestas de política pública. Es un ganar-ganar para la administración. Podemos ser partícipes de un cambio verdadero. En el tema de salud tenemos que dar más acceso a las personas de la periferia, de colonias que no tienen la facilidad de transportarse, que tengan más acceso a la atención médica primaria, como lo es la nutrición, la parte de un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Toda esa atención primaria o salud mental la tenemos que también acercar a la sociedad. Nuestra visión es tener un gobierno abierto y transparente. Es por eso que también tenemos la visión de crear la plataforma de licitaciones públicas digitales, en la que también la sociedad pueda conocer de principio a fin los procesos de licitaciones, de contratación. Tenemos que ser un gobierno transparente ante la ciudadanía y recuperar realmente la confianza que se ha perdido en la ciudadanía. A mí me da mucho gusto que jóvenes como los que están aquí sentados, como nosotros mismos, nos dediquemos a crear un futuro mejor, que seamos participativos, que no solo nos dediquemos a la crítica, sino a la propuesta. Realmente desde nuestra trinchera podemos hacer muchísimo por crear un mejor entorno para vivir. Entonces, realmente este 6 de junio les comentaba, salgan a votar no por un partido político, sino por causas, por el cambio que nosotros nos merecemos. Necesitamos rostros nuevos en la política, necesitamos conjuntar experiencia, juventud, ideas nuevas, ideas frescas. Un gobierno no se construye solo con el líder o el presidente municipal, sino con sociedad y gobierno. Muchas gracias, candidata del PRD, por esa intervención. Ahora continuamos con la intervención de la candidata del Partido Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez. Corre el tiempo, a su primera palabra, por favor. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. De verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con toda la comunidad estudiantil.
Yo también soy egresada, aquí estudié una de mis maestrías y reconozco la calidad en el estudio que tiene el TEC de Monterrey. Bueno, soy Ale Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal. Desde muy chica a mí me enseñaron que una de las maneras para salir adelante era estudiar constantemente, prepararte y dar resultados y trabajar. Gracias a eso, pues tengo experiencia en la administración, conozco todas las áreas de la administración, la parte técnica, la parte operativa, la legal y la contable. También fui la primera mujer tesorera en el municipio de León, pero algo que me enriqueció mucho es haber sido diputada local y diputada federal. Fui presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Es una de las comisiones más importantes en el Congreso que permite aprobar presupuestos, también analiza la fiscalización de todos los municipios y del Estado y te da una visión integral. Estoy convencida que hoy tenemos nuevos retos y por eso quiero ser presidenta municipal. Hoy tenemos que trabajar de la mano con la ciudadanía y el municipio es la mejor forma de poder transformar tu ciudad porque incides de manera directa. Ante estos nuevos retos y que todavía se vienen complicando con la pandemia, tenemos que construir una ciudad viva que cuide de los suyos, pero sobre todo de aquellos que más lo necesitan. Nosotros le estamos apostando a 3 grandes banderas. ¿Y por qué son banderas? Son banderas porque cada bandera es una causa y es una causa ciudadana, es una causa de ustedes. La primera bandera es vivir tranquilo, la segunda es vivir sanos, la tercera es vivir mejor. Estas 3 banderas inciden directamente en la vida de la gente. Nosotros vivimos en León. León es nuestra casa, León es nuestra causa y tenemos que trabajar con ellos. El gobierno debe de ser cercano, eficiente, pero sobre todo humano. Yo quiero generar un nuevo modelo de trabajo en el gobierno que cumpla con estas 3 características. Y para explicarles un poquito en qué consisten estas propuestas, que lo tenemos que trabajar de la mano porque el gobierno tiene una gran responsabilidad, pero si realmente queremos hacer un trabajo bien hecho, de la mano con los ciudadanos y siguiendo, escuchando, lo tenemos que hacer con la fuerza de todos. En el tema de vivir tranquilo, algo que es bien valioso en el tema de seguridad es su corporación. Si no atendemos las áreas de oportunidad de la seguridad pública con sus elementos, pues difícilmente va a cambiar la seguridad. Por eso estamos apostando a tener más policías, mejor capacitados, mejor equipados y mejor pagados. Queremos que haya 3,000 policías atendiendo a la ciudad, como mínimo, pero también que el policía que menos gane 18,500 pesos para arrancar. Algo que tenemos que apretar el paso es en su capacitación. De nada sirve tener más policías confiables si no están bien capacitados. Y para ello queremos cambiar completamente el modelo de preparación en la Academia Metropolitana. Hoy duran 6 meses para prepararse. Queremos que sea como las universidades, que sea una preparación continua, con diferente currícula, con especialistas dándoles clases y preparándolos para que cuando salgan a la calle nos cuiden y nos cuiden bien. Algo que también tenemos que formar son cuerpos especializados en materia de violencia de género, pero también en tácticas, en operación y en reacción. Yo estoy convencida que tienes que asumir el cargo en tema de seguridad en 2 grandes rubros. Por un lado, sí, la inteligencia, la reacción, mano firme y no permitiendo la corrupción, pero también en la prevención. Como diputada local, impulsé y aprobé la ley para la prevención social de la violencia y el delito en el estado de Guanajuato y para los municipios, y yo quiero que León sea el primer municipio que cumpla al 100% con el cumplimiento de esta ley, que implica que todas las áreas tienen que incidir en la seguridad. Ejemplo, desarrollo social, desarrollo humano, tienes que tener también el DIF, cultura, deporte, incidiendo en los índices de seguridad. Hay mucho por hacer. Algo que vamos a apoyar es a aquellas mujeres jefas de familia. Hoy tenemos 322,000 en León, es el 18% de la población y no tienen ni siquiera cómo poder estar mandando a sus hijos a la escuela porque o trabajan o estudian o cuidan a sus niños. Estaremos apoyando con lo doble de los Club DIF. Los Club DIF son indispensables para que estén atendiendo a los niños de 6 años en adelante. También estaremos implementando apoyos para que puedan estar acudiendo a estancias infantiles. Hoy el programa de estancias infantiles dejó de existir. Anteriormente había 152 estancias, hoy solamente quedan 36 y tenemos que apoyar a las madres y padres que no tienen con quién dejar a sus niños. En materia ambiental tenemos mucho por hacer.
agua, tenemos que apostarle también a un nuevo parque metropolitano, más áreas verdes donde la gente pueda disfrutar y que también ayuda a mejorar el ambiente de seguridad. En fin, vamos a ir por aquellos que menos tienen, que más lo necesitan, como son nuestros adultos mayores, nuestras personas con discapacidad, con doctor en tu casa, con consultas médicas gratuitas, así como el cuadro básico gratuito. Hay mucho por hacer, pero lo podemos hacer si trabajamos juntos. No se vale solamente quejarse y criticar. Lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestras coincidencias y con esas coincidencias construir. No venimos a destruir, venimos a construir un mejor León y con la fuerza de todos lo podemos lograr. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la participación del candidato Marcos Vaquero de Nueva Alianza. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Candidatas, muy buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes. Compartiendo con todos ustedes. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marcos Vaquero, soy candidato de Nueva Alianza Guanajuato y me gustaría primeramente comentarles un poquito acerca de mí. Yo soy licenciado en Historia, soy historiador de profesión por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, soy maestrante en Política y Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana León y tengo estudios de diplomado en Política Social por el Banco Interamericano de Desarrollo y en Análisis Estratégico Internacional por el CIDE Santa Fe. Mi carrera profesional siempre ha oscilado entre dos cosas fundamentales: la docencia desde el nivel secundario hasta el nivel universitario y la participación como analista político en distintos medios de comunicación. Sin embargo, mi acercamiento a la política ha sido siempre a partir de la participación ciudadana, como cabildero en el Congreso del Estado de Guanajuato y sobre todo como consejero ciudadano en el Consejo de Contraloría Social del Estado, en donde pude analizar políticas públicas desde un perfil ciudadano, desde un perfil objetivo, para ver qué es lo que se puede mejorar en estrategias de educación y de desarrollo social. De manera que esto es lo que yo entiendo por servicio público, esto es lo que entiendo por lo que debe hacer un funcionario. Lo que debe hacerse pues es abrir la mirada a los ciudadanos, tener siempre una apertura, y esto es lo que puedes esperar de Marcos Vaquero como presidente municipal, porque eso es fundamental, que el día de hoy no solamente nos veas como candidatos, sino sobre todo que nos vayas viendo como presidentes municipales. Y bueno, pues esto me ha llevado a construir un proyecto que tiene el día de hoy como base la seguridad, recuperar la paz y la armonía de todos los leoneses. Ahora, lo que fundamenta nuestro proyecto es un documento llamado Decálogo de Mejoramiento Integral de Barrios, un documento que apenas en noviembre pasado el PNUD, el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, emitió a propósito de lo que tienen que hacer las ciudades para poderse recuperar de muchas maneras posibles después de la pandemia. La importancia de este documento se da en dos dimensiones. La primera es que pone a las personas que viven en los barrios en el centro de la administración. Ya no son las grandes entidades gubernamentales o las grandes corporaciones el punto a partir del cual se tiene que construir a las ciudades, sino más bien las personas. Y punto número dos, lo que hace es poner una tesitura de administración municipal de cogestión, en donde el gobierno de las ciudades ya no solamente se dedica a tomar todas las decisiones, sino donde en contubernio con los ciudadanos va cogestionando los recursos de absolutamente todos. Este documento ha sido base fundamental para que nosotros podamos establecer nuestro plan de gobierno, que tiene tres ejes. El primero, León Sustentable, que tiene que ver con cuidar a las personas a partir de cuidar el medio ambiente. En León tenemos uno de los aires más contaminados de todo el país. Ya empezamos a sentir la crisis hídrica, de manera que es necesario tomar acciones con el enfoque correcto y con la cogestión de los ciudadanos para poderles garantizar aire, agua, recursos tan importantes para la vida diaria que son derechos de todos. Y además también tiene en un segundo impacto nuestro eje de León Sustentable, poder restablecer el modelo económico, en donde no solamente pensemos en crecimiento, porque el crecimiento puede darse de manera desigual, sino en desarrollo. No hay desarrollo si no todos vamos creciendo de la mano, entonces eso es muy importante. Nuestro segundo eje de gobierno se llama León Seguro, donde básicamente el gobierno tiene que asumir la tarea que le
corresponde desde una perspectiva de derechos humanos, para que tú puedas dedicarte a lo que tú quieras, tomes tu vida en tus propias manos mientras se te garantiza lo básico que desde el gobierno municipal se te debe dar. Por supuesto, es muy importante atender el problema de seguridad como un problema de convivencia, y por eso la mejor estrategia de mediano y de largo plazo, porque además en este tema las soluciones deben de ser justamente de esta profundidad, tiene que ver con volver a convivir en una ciudad tranquila, en una ciudad armoniosa. Finalmente, nuestro eje llamado Gobierno 24/7, que tiene que ver con que el gobierno esté aumentando primero la cobertura de Internet y luego aprovechando los beneficios de las tecnologías para hacer poder llegar el gobierno y todas sus virtudes a la mayor parte de la población. El día de hoy, desafortunadamente, tanto el gobierno como los beneficios tecnológicos no son asequibles para la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Y nosotros como gobierno debemos tener bien clara que es nuestra obligación acercarnos a la gente, hablarles en su idioma y que no sean ellos los que se adapten a nosotros, sino nosotros a la realidad de la gente. Por lo tanto, este gobierno municipal va a invertir en cobertura de Internet y en plataformas asequibles para que la gente pueda entender a su gobierno y, una vez entendiéndole, echar mano de él. Ahora, este proyecto necesita de un equipo que lo va a materializar, y el equipo de Marcos Vaquero es un equipo de trabajo, es un equipo comprometido, que es representativo además de la realidad de la ciudad, porque vive y trabaja en las colonias más grandes y más importantes de nuestro querido León, y por eso es que somos la mejor opción, porque tenemos el entendimiento de que este proyecto es encabezado por alguien que entiende el servicio público como uno de apertura, porque además es un proyecto que replantea absolutamente todas las cosas a propósito de la coyuntura histórica que estamos viviendo, y porque además contamos con el equipo que es necesario, representativo y por supuesto comprometido para llevar a cabo la materialización del mismo. Lo que tenemos en mente es sacar de su círculo a la política. Creemos que hasta el momento las decisiones de la mayoría han estado en las manos de unos pocos, y justamente por eso es que el objetivo fundamental es que se pueda abrir, se pueda aperturar todo este proyecto para que todos tengan un lugar en él y un beneficio. Gracias por su participación, candidato. Ahora, daremos inicio con la dinámica de preguntas universitarias. Les recordamos que el orden de participación se mantendrá igual y que contarán con 1 minuto con 30 segundos para responder a los cuestionamientos que les estaremos presentando. Comenzaremos con la candidata Nancy Fonseca del Partido del Trabajo. Es la pregunta número 16. Esther Svetlana Velázquez Mancilla, de Desarrollo Territorial de la UNAM, pregunta: ¿qué medidas se tomarán para evitar que la inversión económica y la búsqueda del crecimiento económico violen nuestro derecho a un medio ambiente sano y seguro? Muchísimas gracias. Mira, yo ahorita lo hablaba, para mí es súper importante que el gobierno empiece a tomar medidas claras sobre el tema regulatorio en temas de sustentabilidad. Y esto quiere decir, pues claro, regular las inversiones que se hagan en el municipio, a las empresas que ya están actualmente procesando, por ejemplo, agua y que no pasan por un proceso de regulación y que nos contamina nuestros ríos subterráneos. Entonces, el municipio tiene que apelar a los diputados del Congreso para que podamos hacer regulación estatal que nos obligue al municipio de León a tomar en serio este tema de regular a las empresas. También tenemos que hacer consultas a las comunidades indígenas, por ejemplo, en el tema de que no se violenten sus derechos culturales y se le dé prioridad a las inversiones que llegan económicas. Es ahí un juego interesante porque tienes que cuidar el desarrollo, pero al mismo tiempo tienes que cuidar la ecología y la cultura, ¿no? que pasa mucho con los pueblos indígenas y tenemos una proporción importante aquí en León. Entonces, vamos también a meterle el tema a los basureros, como el verde. Vamos a obligar al municipio a que nos informe a los ciudadanos de que está llevando a cabo acciones que tendrían que hacerse y hoy por hoy no estamos seguros de que se hagan. Por eso, por ejemplo, a las 7 de la noche en el norte huele raro, porque creemos que no se están cumpliendo con las normas oficiales para asegurar que estén en buen estado estos basureros públicos. Tiempo. Muchas gracias, candidata. Ahora pasamos con la candidata del PRD, Paola Cebes.
Su pregunta es la número 18. Y Mauricio Velázquez, de la carrera de Administración y Estrategia de Negocios del TEC de Monterrey, le pregunta, ¿qué plan llevará a cabo para que en verdad se pueda frenar la delincuencia en León, Guanajuato? Muchas gracias. El tema de seguridad es un tema muy complicado, es un tema que nos duele mucho. Nosotros tenemos una visión en tres ejes para frenar el tema de la delincuencia y de la inseguridad. El primero de ellos, como lo decía, es la prevención. Tenemos que recuperar nuestros espacios públicos a través de los kioscos de la juventud, que son zonas desde los infantes, para los adolescentes y jóvenes, que puedan realizar actividades deportivas, culturales, educativas, que expresen sus emociones, para que focalicen todas esas energías y los mantengan alejados de grupos delincuenciales. Además de darles también oportunidades de empleos y capacitaciones, para que realmente tengan una apertura a la vida laboral y mantenerse ocupados en estos espacios. Esto es a través de la prevención, que es el tema que, si bien no nos da un resultado de la noche a la mañana, que viene más a largo plazo, es la vía más importante para combatir la inseguridad desde su raíz. Otro tema es la dignificación de nuestros cuerpos policiales. No se trata solo de un salario, sino de respetar sus prestaciones, de capacitarlos realmente en materia de derechos humanos y dignificar su labor. ¿A través de qué? Pues de cuidar a quienes nos cuidan. Y bueno, el servicio profesional de carrera, que sigan capacitando, que sigan creciendo en nuestros elementos policiales y así combatir la delincuencia en nuestro bonito León. Tiempo. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez. Es la pregunta número 29. Nancy Esparza, de la Licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, pregunta, ¿tiene alguna estrategia para la reactivación y desarrollo cultural de la ciudad? Claro que sí, y es muy importante la cultura en todos los ámbitos, como desarrollo humano, pero también en la prevención del delito y la violencia. Como parte de las estrategias que tenemos para trabajar en la prevención, queremos llevar la cultura a cada rincón de León. Hay muchas maneras de hacerlo y lo que queremos hacer es que se haga también con alianza, con organismos, con instituciones, para poder multiplicar los beneficios y que lleguemos a cada rincón de León, en las comunidades rurales, en las colonias. De repente tú les preguntas a los niños quién ha ido al teatro, quién ha ido a un museo, y te da mucha tristeza ver que ninguno de ellos. Los adultos mayores también te piden tener este tipo de conocimiento, pero aparte también ayuda en el tema de salud mental. Hoy vemos a muchas personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, muchas causadas por la pandemia, y este tipo de actividades ayudan. Estaremos trabajando desde el Instituto de la Cultura para multiplicar, llegar a cada rincón de León. Ya tenemos un programa con varias actividades, insisto, es desde teatro, cultura, llevar cine y llevar actividades, porque eso ayuda en la formación del ser humano. Hay mucho por hacer, pero lo vamos a multiplicar si lo trabajamos con la fuerza de todos. Y algo que también es bien importante en el tema de cultura es que ayuda en el crecimiento educativo y como ser humano. Muchas gracias, candidata del Partido Acción Nacional. Ahora pasamos con el candidato del Partido Nueva Alianza. Su pregunta es la número 21. Erika Costa, de la carrera de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia de la Universidad Tecnológica de León, pregunta, ¿cuál será el factor diferenciador para hacer de León una mejor opción, para que inviertan empresarios en comparación con otras ciudades importantes del país? Punto número 1, tenemos que, tomando este eje de León sustentable, entender que León tiene que ser un nodo de desarrollo, no solamente de crecimiento económico, porque esto puede ser desigual, de hecho, pues la mayor parte de la historia lo ha sido, sino que sea de desarrollo. De esta manera, las empresas que se empiecen a crear en la ciudad de León y las que puedan venir, las que quieran invertir en esta ciudad, puedan entender que van a tener un impacto directo en la sociedad de manera sustentable, de manera equitativa, y de esa manera convertirse en el desarrollo que pues todos necesitamos y todos queremos para nuestra ciudad y las ciudades donde nos acercamos a invertir. Muchas gracias por su participación, candidato. Agradecemos a todos su participación en esta primera ronda de preguntas universitarias. Damos comienzo a la segunda ronda. Empezamos con la candidata Nancy Fonseca del PT.
Es la número 46. Andrea Aguja Morfín, de Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, pregunta: ¿se tiene algún plan pensado para que en las escuelas públicas y privadas se hable con niñas y niños sobre la importancia de la igualdad de género? Sí, mira, yo creo que nosotros como municipio no tenemos tanta injerencia en las escuelas o en los planes de estudios de las escuelas, pero sí tenemos injerencia como municipio en ofrecer talleres alternos y complementarios. Entonces sí, por supuesto que hay que hablar no solo a las niñas de la igualdad de género, hay que hablar a toda la familia sobre la igualdad de género. Nosotros estamos hablando en nuestra propuesta de una deconstrucción del machismo. ¿Qué significa esto? Que en todas las áreas de la vida, en la familia, hombre, mujer, los hijos, tenemos culturalmente un tema de machismo en América Latina que no hemos podido erradicar por completo. Entonces, no solamente es hablarle a las niñas o a las mujeres, hay que hablarle a los papás, hay que hablarle a las mamás, ¿no? O sea, son temas culturales que hay que atacar desde casa incluso. Entonces, sí, claro que sí, hay que hacer campañas de concientización de conductas machistas que incluso a veces las mujeres tenemos. Ese es el problema, que a veces nosotras mismas las tenemos y las aceptamos. Entonces, sí hay una estrategia integral. También a través del Instituto de la Mujer, que yo decía, ahorita tienen solamente 10 millones de recursos y 9 se los gastan en administración, solamente queda 1 para operar. Nosotros queremos triplicar ese gasto y aparte tener 3 centros más alrededor de León para poder precisamente atender estos temas de prevención, de información y por supuesto también de seguimiento ante conductas delictuosas que puedan poner en riesgo la vida de las mujeres. Tiempo. Muchas gracias, candidata. Ahora pasamos con la candidata del PRD, Paola Cebes, y su pregunta es el número 32. Emanuel Hernández, de la carrera de Economía Industrial de la UNAM, le pregunta: ¿cuál es el plan de acción para evitar retrasos enormes en las obras públicas municipales? Candidata. Muchas gracias. Bueno, primeramente quisiera exponer que antes de pensar en crear obras majestuosas aquí en el municipio, tenemos que voltear a ver a todas aquellas zonas en las que no se ha visibilizado la falta de pavimentación, de regularización. No podemos enfocarnos solo a una parte del municipio. Sabemos que León tiene actualmente 2 caras, ¿no? Yo lo hablaba, la parte bonita, centros comerciales, parques, que tenemos acceso a muchos servicios públicos y también tenemos la parte de que está incluso en la mancha urbana, en la periferia, muchas colonias, muchas comunidades que no cuentan siquiera con los servicios básicos ni una pavimentación. Tenemos que visibilizar a ellos y también empezar a trabajar para ellos. Entonces, realmente ese sería el primer punto y para no retrasarlas, pues es a través de la transparencia en las licitaciones y contrataciones de constructoras para estas obras. Sabemos que muchos de los retrasos que se dan, pues es también por parte de que se genera cierta corrupción dentro de las licitaciones. Tenemos que transparentar todo el proceso de principio a fin y que se garantice que las obras se van a realizar pues en el tiempo que se ha estimado dentro de los contratos. Tenemos que ser firmes con todas aquellas empresas o constructoras para que cumplan con los contratos y se dé a tiempo también esta obra pública. Gracias por su participación, candidata. Continuamos con la participación de la candidata Alejandra Gutiérrez del PAN. Es la pregunta número 38. Vanessa Pantoja, de Administración y Estrategia de Negocios del TEC de Monterrey, pregunta: ¿qué acción eficiente implementaría para cuidar la integridad y seguridad de las mujeres y o personas en su diversidad sexogenérica? Bueno, y voy a empezar de lo general a lo particular. Creo que tenemos una gran oportunidad de soñar qué ciudad queremos. León va a cumplir 450 años de su fundación en 2026 y tenemos que ver qué queremos hacer y cómo queremos la ciudad y cómo la vamos a construir con metas claras, y creo que este es uno de los temas importantes. Yo quiero que mi gobierno sea humanista. El eje central debe de ser el ser humano. Tenemos que cuidar a todos con las diferencias que tenemos, pero tenemos que cuidar a cada uno de los seres humanos.
Una de las cosas que tenemos que implementar es la capacitación en materia de derechos humanos. Y les comentaba hace rato, cuando estuvimos analizando la parte de la capacitación también de los integrantes de seguridad, es que también tenemos que generar una unidad que sea especial en la parte de violencia de género. León tiene que ser amigable, cuidar de cada una de las personas que viven en el municipio, independientemente de las diferencias que podamos tener. Todos somos seres humanos y el municipio no hace leyes, pero sí tiene reglamentos que tiene que hacer cumplir, y ahí también tenemos una gran tarea. Yo quiero cero tolerancia, y aquel servidor público o aquel ciudadano que viole la ley y que no respete los derechos de otra persona debe de ser castigado. Es cero impunidad y, insisto, es previniendo, pero también castigando a aquellos que violan la ley. Y tenemos que empezar en casa. El buen juez por su casa empieza. Muchas gracias, candidata. Ahora pasamos con el candidato de Nueva Alianza, Marcos Vaquero. Su pregunta es la número 42. Dulce Ibarra, de la carrera de Negocios Internacionales, le pregunta, candidato, ¿cuál es la estrategia a implementar para reducir los casos de acoso que viven las mujeres en el transporte público y garantizar una mayor seguridad? Por supuesto, primero visibilizar que este tipo de crisis existen en nuestra ciudad. De todos los problemas que la sociedad enfrenta, las mujeres se enfrentan a veces el doble o el triple de ellos. Y la inseguridad en el transporte público a ellas les sucede, y es un buen ejemplo de lo que acabo de decir, en este plano, cosa que por ejemplo no les sucede a los hombres. Quiere decir que ellas entonces se encuentran todavía más desprotegidas. El tema del transporte público tiene que ser un tema que se atienda en coordinación con las concesiones del mismo transporte. El municipio tiene que ser capaz de exigir un servicio que tenga la seguridad necesaria, y para ello él también coadyuvar con los elementos y con la vigilancia que se necesiten. Pero también se necesita visibilizar el problema, que León pueda aceptar que tiene un problema machista a partir del cual mucha de la población de sus hombres acosa a las mujeres. Eso es fundamental y necesario para que el gobierno ponga el ejemplo de un problema que se tiene que visibilizar, del cual se tiene que tratar, y en tercer lugar, en un tercer momento, se tiene que tratar. Muchas gracias, candidato. Bueno, con eso damos final a esta segunda ronda de preguntas universitarias y comenzamos con la tercera ronda. Empezamos con usted, candidata del Partido del Trabajo, Nancy Fonseca. La pregunta que le corresponde ahora es la número 1, por favor. Edgar Guzmán, de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, le pregunta, ¿cuáles son los ejes en su propuesta de campaña para el desarrollo económico de León? Sí, mira, ahorita en época de pandemia todavía ha sido más complicado para todos. Entonces yo creo que debemos impulsar también, yéndome a gran escala, primero pues retomar que los clústeres industriales sean el eje aquí en León, porque ya nos está ganando en competitividad todo el clúster industrial que va hacia Silao. Entonces tenemos que retomar el tema de hacer de León una ciudad en donde la empresa se quiera venir. Por ejemplo, empezar asegurando que no falte agua, el tema de seguridad, que no les roben el transporte. Entonces hay cosas que trabajar, pero vamos a meterle al tema de reactivar los clústeres industriales en la ciudad de León. Por otra parte, muchos de los afectados fueron temas de comercios, mercados, gente que incluso trabaja pero en la informalidad. Yo para ellos estoy proponiendo una tarjeta que se va a llamar Confía León. ¿Por qué? Porque el municipio es el que tiene que dar el primer paso en la confianza hacia el ciudadano. El ciudadano ya no confía en el gobierno. Tenemos que empezar nosotros dando el primer paso. Esta tarjeta va a ser de acceso fácil con el municipio como aval para que cualquier persona tenga acceso a 10,000 pesos de crédito que pueda generar antigüedad crediticia con el municipio, que pueda tener acceso a seguro de gastos médicos de bajo costo con esta tarjeta y también fomentar el tema del ahorro con esta tarjeta y que el municipio le regrese el 1% de interés, que es lo mismo que le va a cobrar por el préstamo. La gente no quiere regalos, la gente quiere apoyo económico sostenible a largo plazo y esta tarjeta les ayudaría a estar reinvirtiendo en sus negocios y a poder salir adelante en estas épocas difíciles. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la participación de la candidata Paola Cebes del PRD. Es la pregunta número 2. José Daniel García, estudiante de Economía Industrial de la UNAM, pregunta, ¿por qué y cómo mejorarán la participación política y ciudadana de los jóvenes en León?
Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que realmente me gustó mucho por la situación en la que estamos, ¿no? ¿Por qué mejorar la participación política de los jóvenes? Pues realmente porque somos en León el 50% somos jóvenes, son personas de 29 años o menos. Realmente nosotros tendemos la capacidad de decidir gobierno si nosotros queremos. ¿Por qué? Esa es la principal causa. Realmente, ¿cómo mejorar la participación ciudadana de los jóvenes? Pues ahora sí que con el ejemplo, ¿no? Realmente nosotros somos jóvenes que queremos transformar, que queremos hacer un cambio en la política y no nos podemos permitir quedarnos sentados y con los brazos cruzados. Tenemos que actuar desde nuestra trinchera. Ahorita en este momento, bueno, estoy yo compitiendo por un cargo de tal magnitud que es pues la presidencia de la Alcaldía de León. Tenemos que empezar con el ejemplo. ¿Y por qué también mejorar o cómo mejorar? A través, como ya lo mencionaba, de la plataforma León Decide, en la que sea un mecanismo digital que nos permita participar en la agenda pública, en las políticas públicas, proponer, también hacer críticas constructivas para generar un cambio dentro de nuestra sociedad. Los jóvenes somos una parte fundamental dentro del municipio de León y es momento de que lo hagamos realidad a través de acciones firmes y contundentes. Podemos construir un futuro mejor desde ahora. Muchas gracias, candidata Paola. Ahora continuamos con el turno de la candidata Alejandra Gutiérrez del PAN. Su pregunta es la 51. Patricia Nava, de Mercadotecnia del TEC de Monterrey, pregunta: ¿qué propuesta puede plantear para que los emprendimientos de los jóvenes puedan llegar a consolidarse? Qué bueno que hace esa pregunta, porque la economía tiene que ver con todo. Y una de las cosas que tenemos ya proyectadas es apoyar en diferentes escenarios. Primero, a quien tenga una idea, hay que ayudarle a que lo desarrolle. ¿Cómo? Desde el nacimiento, desde la incubación, haciendo alianzas estratégicas con fundaciones, con instituciones para que se capacite. Y me da mucha tristeza ver que hay gente que pide préstamo para arrancar un negocio o bien que hay algún apoyo para arrancarlo, para comprar equipo y de repente a los 6 meses tronó porque no tuvo esa capacitación. Hay que acompañarlos desde la incubación, conseguir créditos blandos, pero también en el transcurso de su arranque para que el fracaso sea, ahora sí que el riesgo sea el menor. Pero también aquellas personas que ya tienen un negocio, que ya lo arrancaron, hay que ayudarles también con créditos, pero buscando nuevos mercados, con capacitación para nuevas plataformas. Queremos generar una plataforma local porque muchos de nuestros productores no tienen la capacidad de competir en las plataformas que ya existen y ahí vamos a ayudar con una plataforma local para que puedan llegar hasta nuevos mercados. Pero también tenemos jóvenes que lo que requieren es otro tipo de capacidad y los vamos a estar apoyando para que salgan al extranjero becados y que puedan traer todo su aprendizaje a León. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con el candidato Marcos Vaquero, de Nueva Alianza. Es la número 13. 13. Gerardo Campos, de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, pregunta: ¿qué programas o incentivos municipales enfocados en el tema de exportaciones propone para buscar mercados extranjeros y poder mejorar la economía de León? León tiene que ser una ciudad que base su futuro en la sustentabilidad. Nosotros creemos que a partir de capacitar a los jóvenes, de capacitar a las nuevas empresas, primero en la creación de nueva tecnología para buscar una forma de vida muchísimo más sustentable, es que podemos traer atracción de estas nuevas empresas que requieran tanto de tecnología como de algunos productos que sean creados a partir de esta perspectiva. Es muy importante porque en este momento la sustentabilidad ya no es solamente una perspectiva que se puede aplicar o no. En este momento la sustentabilidad es una perspectiva necesaria, es urgente además para poder seguir construyendo el futuro económico de esta ciudad y de cualquier otra en el mundo, de manera que aquellos nuevos negocios que se puedan dar a partir del futuro tienen que tener esta perspectiva. Es muy importante porque pues prácticamente ya no tenemos tiempo de revertir la cuestión tan urgente de sustentabilidad que tenemos. Entonces es muy importante que a partir de ahora se tenga esa visión para todos los demás negocios y los productos que se puedan exportar desde la ciudad. Muchas gracias, candidato de Nueva Alianza. Ahora comenzamos con la última ronda de preguntas universitarias. Volvemos con usted, candidata del Partido del Trabajo, Nancy Fonseca. El número de su pregunta es
45. Rodrigo Velázquez, de la carrera de Ingeniería y Mecatrónica del TEC de Monterrey, pregunta: ¿cómo puede contribuir a que se respeten por completo los derechos de las mujeres? Muchas gracias. Mira, más que hablar del respeto al derecho de las mujeres, yo diría que tenemos que aspirar a un municipio en donde se respete el derecho al ser humano. O sea, yo no haría la exclusión del respeto solo a los derechos de las mujeres, hay que buscar el respeto a todos los seres humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en el municipio de León actualmente hay una política muy débil de inclusión en el tema de derecho a los indígenas, en el tema de derecho a los migrantes que vienen de tránsito, que se quedan, o a nuestros propios migrantes que están ya afuera. Entonces, yo como municipio hablaría de un tema de derecho, de respeto a derecho de las personas y, claro, por supuesto, el respeto del derecho de las mujeres. Como ya lo platiqué, hay que reforzar en el municipio los institutos de la mujer, que actualmente tienen muy poco presupuesto. Fíjate, atienden 400 mujeres en el último trimestre, que por cierto se incrementó con la pandemia la violencia de género, 3 abogadas y 3 psicólogas. Es demasiado poquito, o sea, no les da. Incluso no hay seguimiento a los casos de violencia de género. Ellos les dan acompañamiento, pero no hay un abogado que los represente. Yo quiero, como municipio, como presidenta municipal, quiero apelar a que haya abogados de oficio para que defiendan a la mujer en los temas de violencia de género o en temas de divorcio con violencia. Entonces sí hay una estrategia para la mujer, pero yo partiría de política pública del respeto a los derechos de los seres humanos. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la participación de la candidata Paola Cebes del PRD. Es la pregunta número 4. Aldo León, de la carrera de Administración y Estrategia de Negocios del TEC de Monterrey, pregunta: ¿cuáles son los megaproyectos de infraestructura que se tienen planeados? Muchas gracias. Ya lo decía hace un momento, no se trata de pensar solo en un megaproyecto de infraestructura. Creo que tenemos que empezar por visibilizar a todas aquellas zonas que aún no cuentan con pavimentación. Yo no puedo pensar en un proyecto como actualmente se hizo de un distrito MX cuando hay colonias que no cuentan ni siquiera con una calle para poder pasar. Por ejemplo, en Barranca de Venaderos es urgente que se ponga un puente. La gente tiene que cruzar el río, tiene que cruzar la barranca para poder acceder a otras colonias y a los servicios básicos. En Barranca de Venaderos solo hay un acceso, o sea, una entrada y una salida. Y nada más por ahora sí que por la barranca pueden estar saliendo. No podemos ya nada más enfocarnos en construir edificios, en construir plazas públicas, sino visibilizamos primero todas aquellas zonas marginadas a las cuales no se le ha volteado a ver. Tenemos que primero empezar por pavimentar todas estas colonias, todas estas zonas, dotarlas de los servicios básicos y ya después se pensará dentro de la administración en algún plan de un megaproyecto de infraestructura. Creo que ese sería el principal, empezar desde las colonias marginadas a través de la pavimentación de calles y crear realmente un proyecto que se lleve a cabo dentro del trienio, que no sea solo poner la primera piedra, sino que se concluya en su totalidad. Muchas gracias, candidata Paola Cebes. Corrijo, estamos en la penúltima ronda de preguntas universitarias y ahora seguimos con la candidata del Partido Acción Nacional, Ale Gutiérrez. Su pregunta es la número 10, por favor. Diana Becerra, de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad EPCA, pregunta: ¿cuáles serán las estrategias a aplicar para llevar a cabo una reactivación económica sostenible en la ciudad? Gracias. Y complemento un poquito la respuesta que había dado hace unos minutos y les decía que la economía afecta a todos y a todas y en todo el ambiente de la sociedad. Ya comenté cómo vamos a hacer en el tema de quien tiene una idea, también ya comentamos que aquellas personas que ya tienen un negocio, cómo vamos a estar ayudando para poder llegar a nuevos mercados y voy a ahondar un poquito más en el tema.
Hoy tenemos empresas, sobre todo en el calzado, que no han podido levantarse después de la pandemia y que mucha gente se quedó sin empleo. Hoy visitamos las colonias, las calles, desde que empezó la pandemia me tocó estar visitando y cada vez eran más personas las que se quedaban sin empleo. Hoy tenemos un problema también de hambre, tenemos personas en León que con la pandemia ya no tienen para comer. Tenemos que incentivar que se gaste de manera correcta en el municipio, que cada peso vaya destinado a lo que más se necesita y a reactivar la economía. Ya les comenté 2 temas y el tercero es para aquellas personas que no tienen empleo. Vamos a apretar el paso con el programa Ayúdate Ayudando. Ese programa lo que va a ayudar es a que la persona pueda llevar el pan a su casa, pero también va a ayudar con su trabajo en la comunidad y en la colonia. Gastando bien en el municipio, reactiva la economía. Hoy tenemos un problema muy serio que es cada vez recibimos menos recursos de la Federación. Tenemos que ser bien inteligentes para poder estar cumpliendo con los servicios a la hora de gastar. Muchas gracias por su participación, candidata. Pasamos a la participación de Marcos Vaquero, de Nueva Alianza. Es la pregunta número 53. Paul Rodríguez, estudiante de la carrera de Administración y Estrategia de Negocios del TEC de Monterrey, pregunta: ¿apoyaría el proyecto del nuevo estadio y cómo? Por supuesto. Punto número 1, aclarar que yo creo que el nuevo estadio debe ser construido primordialmente con capital de los mismos empresarios. El fútbol es un negocio y creo que, pues, al ser un negocio, los empresarios tienen que ser los que aporten la mayor parte de este recurso. De manera que desde la presidencia municipal yo lo apoyaría con toda la gestión que fuera necesaria para que ellos puedan invertir, para garantizar que su inversión va a ser fructífera, que les va a dar dividendos y que también va a dejar una derrama económica en la ciudad. Por supuesto, también proveer de la seguridad necesaria y las condiciones necesarias para que ese, como cualquier otro inmueble o cualquier otro negocio, pueda ser establecido en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, candidato Vaquero. Ahora sí, continuamos con la última ronda de preguntas universitarias y continuamos otra vez con usted, candidata Nancy Fonseca, del Partido del Trabajo. Su pregunta es la número 28, por favor. Nancy Esparza, de la Licenciatura en Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, pregunta: ¿cuál es su estrategia para evitar que sigan feminicidios en la ciudad? Fíjate que ese tema es bien delicado y también muy desagradable tocarlo, porque quisiéramos que no fuera una ciudad con índice de feminicidios, pero la es, y de las más altas, Guanajuato, el estado. Pero mira, hay que aclarar que el municipio, la policía municipal se encarga del tema del orden público. El orden público contempla los delitos comunes. El tema de delincuencia organizada, por ejemplo, es un tema también que trata más el Estado, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Y a veces en este tema de feminicidios también está involucrado el crimen organizado. Entonces, bueno, hay que coordinarnos con las demás policías estatal y federal para poder atacar de fondo también estos grupos delictivos que van en contra de la mujer. Por otro lado, lo que yo decía, el tema de la prevención. ¿Cómo? Pues también teniendo lugares seguros para las mujeres, que donde caminen esté alumbrado. Desgraciadamente sí se ocupan a veces estos botones de pánico para la mujer. Hay que reforzar el tema digital para los botones de apoyo en las aplicaciones. Ya hay una aquí en León, pero hay que reforzarlo porque no todo el mundo tiene acceso. Entonces hay que asegurarnos de que todas las mujeres tengan acceso a la forma de pedir ayuda en caso de emergencia, y sobre todo también el tema preventivo. Si la agresión se está dando dentro de casa, pues por lo mismo decía la importancia de reforzar el Instituto de la Mujer, porque si ellas a tiempo toman medidas y las acompañamos, podemos evitar que terminen eso en feminicidios. Tiempo. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la participación de la candidata Paola Aceves, del PRD. Es la pregunta número 23. Emanuel Hernández, de la carrera de Economía Industrial de la UNAM, pregunta: ¿existe algún plan de actuación que busque la disminución del costo del pasaje o que al menos evite aumentos durante su administración? Claro que sí. Realmente la estrategia que nosotros traemos en el tema de transporte público, actualmente en León tenemos un transporte público caro y que realmente no corresponde al precio que nos están manejando. 12 pesos, o sea, realmente para las personas que viven al día, que ganan un salario mínimo,
que apenas tienen para comer, es un transporte caro y tenemos que dignificarlo a través de las tecnologías. ¿Cómo es esto? Pues poner paraderos inteligentes. Actualmente en los paraderos del municipio de León tenemos algunas pantallas, pero realmente nada más se utilizan para publicidad del propio municipio, ni siquiera se establecen los horarios en los que van a llegar las unidades. Tenemos que eficientarlo para que sea de calidad este transporte. Nosotros tenemos la propuesta de que se quite de que no se les cobre el pasaje a las personas de la tercera edad, ya que son personas vulnerables, que están dentro de un grupo vulnerable, que muchas de las veces ya no cuentan con un empleo. Sí traemos este plan de actuación y todo es a través de los concesionarios, también exigirles, porque al final de cuentas son empresarios que tienen un negocio y que se les tiene que también exigir que hagan plan de acción en ayuda de la sociedad. Sabemos que no se puede quitar el costo para todas las personas, porque pues se tiene que sustentar este servicio, pero sí que sea eficiente, de calidad y que se le pueda dar el apoyo a las personas más vulnerables como las personas de la tercera edad. Muchas gracias, candidata del PRD. Ahora continuamos con la intervención de la candidata del PAN y su pregunta es la número 5, por favor. Rebeca Aparicio, de la carrera de Psicología de la Universidad de Guanajuato, le pregunta: ¿qué acciones desde el municipio se realizarán para contrarrestar el rezago y el abandono escolar, pensados como problemática existente ante la pandemia, pero intensificados por esta? Claro, la educación es fundamental para el desarrollo humano y entendemos perfectamente que muchos de nuestros jóvenes y de nuestros niños se quedaron atrás y no lo podemos permitir. Tenemos que ir rápidamente por ellos para que nuevamente se vuelvan a la escuela. Tenemos personas que dejaron de estudiar porque tomaron, como dicen, su año sabático pensando que inmediatamente se van a reincorporar, y no es verdad. Entre más tiempo tarden, más difícil va a ser que se reincorporen. O niños o adolescentes que por no tener o un teléfono, una computadora o internet, también dejaron de estudiar o se fueron quedando atrás. Tenemos un programa de regularización para poder llegar a todos estos niños y todos estos jóvenes para que lo más rápido posible se les estén dando clases de regularización y nuevamente se puedan estar incorporando y ponerse al corriente. Pero no solamente eso, el internet es bien importante. Hoy más que nunca la conectividad la requerimos todos y estamos comprometiéndonos a que todas las áreas públicas del municipio tengan internet gratuito. Todas las comunidades rurales también tendrán internet gratuito. Eso garantizará que puedan tener conectividad, estar aprovechándolo para sus tareas, para estudiar, y hoy más que nunca eso se requiere para podernos poner al día. Tenemos que dar las facilidades desde el municipio para que, insisto, nadie se quede atrás. Tenemos que ir por ellos y ponerlos al corriente. Muchas gracias por su participación, candidata. Continuamos con la última participación de este bloque. Marcos Vaquero, de Nueva Alianza. Es la pregunta número 19. Karen Orozco, de la carrera de Emprendimiento del TEC de Monterrey, pregunta: ¿cuáles son las acciones concretas a seguir para combatir la escasez de agua en el municipio? Tenemos que reconocer y dimensionar muy bien el problema. De acuerdo con la Conagua, el 99% de la sobreexplotación de esta no se da por el consumo ciudadano, no se da por el consumo de las personas comunes, sino principalmente por la industria. Y en León y en el estado de Guanajuato, por la agroindustria, con una efectividad de apenas el 50%, lo cual nos lleva a pensar que esta crisis hídrica se está dando por una inequitativa distribución del recurso que significa el vital líquido. Se le está dando muchísima prioridad a la industria, se le está dando muchísima prioridad a la producción de mercancías, pero el agua es un derecho y tiene que ser tratada como tal. Por eso lo que tenemos que hacer es fortalecer a Zapal, fortalecer una institución tan importante como ellos, para que puedan establecer las regulaciones necesarias para defender el agua de las colonias. El día de hoy todavía 36,000 hogares en nuestra ciudad no cuentan con este derecho humano y es necesario que lo atendamos con una perspectiva, con una
visión que ponga el enfoque en la dimensión correcta del problema para poder atenderlo, porque de otra manera será muy difícil que lo podamos subsanar. Por ejemplo, si la industria usara 1% menos de lo que está utilizando actualmente, la ciudad entera tendría el doble de lo que hoy tiene. Y no solamente aquellas colonias a las cuales les falta el vital líquido tendrían su problema subsanado, sino que todos nosotros nos podríamos dar cuenta dónde es que tenemos que poner el acento para atender el problema. Muchas gracias, candidato Marcos Vaquero. Agradecemos a todos los candidatos y candidatas por esas respuestas a estas preguntas elaboradas por la comunidad universitaria. Ahora, para dar cierre a este conversatorio, pasamos a la intervención final, en la que les recuerdo cuentan con 2 minutos y medio para dar un mensaje proactivo a la comunidad universitaria, invitándola a participar en este proceso electoral 2021. Comenzamos con la candidata Nancy Fonseca del Partido del Trabajo. La pregunta para usted es, ¿por qué la comunidad universitaria debería votar por usted y no por los otros candidatos? ¿Y qué mensaje nos daría a los universitarios para motivarnos a salir en esta jornada electoral del 6 de junio, candidata? Sí, bueno, miren, como les decía, lo más importante es que se concienticen de que de entrada son afortunados porque son 2 de 10 leoneses que tienen acceso a la universidad, están aquí conectados. Entonces creo que tienen aparte una gran responsabilidad por ese privilegio. No debería ser un privilegio, pero hoy por hoy lo es. Vamos a buscar que sea un derecho para todos. Pero ese privilegio que ustedes tienen lleva obligaciones. Cuando nosotros recibimos, la obligación es que demos también. Entonces ustedes son de los jóvenes que pueden incidir en que otros jóvenes que no tienen este acceso a la educación superior que ustedes tienen, puedan votar. Entonces creo que ustedes son los principales promotores del cambio en el tema político. El Papa Francisco dice que vivimos en una cultura del descarte y de la indiferencia, y sí es cierto, y yo creo que esto no solo aplica para temas sociales o económicos, aplica para temas también de políticos, porque estamos en una cultura en donde desgraciadamente ya se denigró la figura del político y se nos olvida que habemos gente que sí queremos un cambio, que tenemos buenas intenciones genuinas en servir, que no buscamos el poder, que estamos participando porque nos sentimos con la responsabilidad de regresarle algo a la vida de lo que la vida nos ha dado. Entonces, no sean ese tipo de personas que se quedan fuera de la participación política. Si no participamos los buenos, van a seguir participando los que caigan. Entonces, por eso yo me metí, por eso pido su voto, por eso pido que se fijen en la persona, que se fijen en que es una persona honesta, que los convenza, que les convenza a la persona, que ustedes puedan confiarle su ciudad en donde van a crecer. Entonces, yo eso es lo que ofrezco profesionalismo también, ofrezco una trayectoria ya de 15 años, ofrezco juventud, porque no paso de los 40 y me considero joven todavía. La juventud aparte es un estado de ánimo, no de edad. Entonces, los invito a que no descarten la política solamente porque la sociedad ha tomado esa sinergia de descartar la política. Participen y traigan estas nuevas ideas, estas nuevas intenciones, estos nuevos hechos de hacer de México, y digo México porque los cambios empiezan en lo local. Empecemos a hacer los cambios desde lo local, y ustedes, señores, tienen el sartén en la mano para poder hacer ese cambio, así que salgan a votar. Tiempo. Muchas gracias por su participación, candidata. Seguimos con la candidata Paola Cebes del PRD. Y la pregunta es la misma. ¿Por qué la comunidad universitaria debe votar por usted y no por alguien más? ¿Qué es lo que la hace a usted diferente? ¿Cuál sería su mensaje para impulsar el voto universitario el próximo 6 de junio? Gracias. Bueno, alrededor de 200,000 jóvenes en estas elecciones van a obtener su credencial para votar. No desperdiciemos la gran oportunidad que tenemos como jóvenes de decidir gobierno, de ser los protagonistas de nuestro futuro, de nuestro presente. Realmente como jóvenes tenemos que empezar dando el ejemplo, tenemos que ser una fuente de inspiración para que la sociedad participe, para que realmente seamos los protagonistas de esta historia. No podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados. Tú como joven universitario tienes el poder de cambiar el rumbo de nuestro
nuestro municipio. Estamos hartos de la misma política, de las mismas estrategias de siempre. Tenemos que hacer el cambio desde hoy. A ti te invito a que este 6 de junio no votes por un partido político, vota por una causa, vota por el perfil que más te convenza, que te informes realmente de los candidatos, que los conozcas, la visión de gobierno. Sabemos que un gobierno no se hace con una sola persona, es un órgano colegiado donde hay regidores, donde hay síndicos, donde hay directores dentro de la administración pública. No es trabajo de una sola persona, es un conjunto. Tenemos que ser conscientes que para lograr el cambio tenemos que empezar desde hoy. Todos decimos, ¿no? Empezamos con el ejemplo, tenemos desde ahora que tomar acciones firmes para cambiar el rumbo de nuestro municipio. Como universitarios tenemos todas, bueno, ustedes ahora las tienen, pero como jóvenes tenemos todas las oportunidades y las herramientas para poder lograr el cambio. No podemos seguir con lo mismo sin darle paso a una transformación tecnológica dentro de la administración, en donde al llegar al poder, yo siempre le he dicho, no llegas al poder con una camiseta o un color de un partido político, te tienes que poner la camiseta de servidor público, de ser un gobierno incluyente para todas las personas y no ser exclusivo de unos cuantos. Nosotros tenemos la oportunidad y este 6 de junio te pido que realmente nos des tu voto de confianza, que votes por Paola Cebes, que votes por el PRD y demos una transformación a nuestro gobierno. Muchas gracias, candidata del PRD. Ahora continuamos con la intervención de la candidata del PAN. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué la comunidad universitaria debería votar por usted, candidata, y no por los otros candidatos? ¿Qué mensaje nos daría a nosotros, los universitarios, para motivarnos a salir a votar en estas elecciones del 6 de junio? Muchas gracias. Bueno, a todas y a todos los que nos están escuchando, sí les quiero decir que es bien importante su participación. Y lo dije hace un momento, no se vale quejarse si no participamos. Tenemos que soñar qué León queremos, pero nos levantamos en la mañana a trabajar para construirlo, lo queremos hacer de la mano con ustedes. Es bien importante su participación porque en estas elecciones son las más importantes en la historia moderna. Va en juego su estilo de vida, va en juego el país, el Estado y el municipio, va en juego la libertad y la democracia del país. Tenemos que defender nuestra libertad en el municipio, tenemos que defender también nuestras instituciones, si no el día de mañana no se vale arrepentirse por no haber participado. Hoy tienen en sus manos un gran poder, el poder transformar esta ciudad con su voto. Yo los invito a que participen. Hay muchas formas de hacerlo, pero la primerita, y que aparte de ser un derecho, es una obligación, es salir a votar. Pero también lo pueden hacer con propuestas, sugerencias y participando ya una vez que se esté trabajando en la administración. Necesitamos jóvenes comprometidos que participen y que vean por León. ¿Por qué votar por Ale Gutiérrez? Bien sencillo. Tengo conocimiento en la administración pública. He trabajado de manera directa y no solamente lo digo, lo he demostrado con resultados. Eso es bien importante, no se trata de trabajar con ocurrencias, necesitamos gente preparada que dé resultados. Pero también es importante señalar que siempre he trabajado con mano firme, pero sensible a los que menos necesitan. Tenemos que trabajar por ellos de la mano con ustedes. Y algo que también quiero decirles es que para poder construir un León mejor necesitamos de todos. Tenemos que dejar a un lado nuestras diferencias y trabajar con nuestras coincidencias. Cuando hacemos eso, trabajamos mucho mejor y logramos más resultados. Los invito a que conozcan quién soy. Conozca quién es la candidata, pueden consultarlo en las redes y también las propuestas. Y se las platico para que entren y conozcan perfectamente qué he hecho, qué resultados he dado y también cuáles son las propuestas de manera detallada. Me pueden encontrar en Alejandra Gutiérrez en Facebook, en @alegutierrez_MX en Twitter, también en Instagram. Es bien importante que participen, insisto, no se vale quejarse. Este 6 de junio salgan a votar y voten por Ale Gutiérrez, voten por el PAN. Gracias, candidata. Continuamos y terminamos con el candidato de Nueva Alianza, Marcos Vaquero. Misma pregunta, ¿por qué la comunidad universitaria debería votar por usted y no por alguien más? ¿Qué lo hace a usted diferente? ¿Qué mensaje nos daría a los universitarios para motivarnos a salir a votar en este proceso electoral 2021?
¿Por qué la comunidad universitaria debería votar por mí? Porque represento la visión de los universitarios. Actualmente nuestra generación es la más educada históricamente, pero también quienes están enfrentando las dificultades más grandes porque no se nos da el espacio que nos merecemos. Por eso deberían votar por mí. Ahora, ¿qué me hace diferente a los demás candidatos? Punto número 1, mi perfil. Mi perfil profesional me permite comprender desde mi formación profesional y desde mi experiencia profesional también como una cuestión holística, una cuestión integral, todo lo que estamos pasando en este momento, pero también mi visión, que es una visión de profundidad, una visión que entiende que los grandes problemas que enfrenta nuestra ciudad no van a ser resueltos con una varita mágica, sino con soluciones innovadoras y soluciones que sobre todo tengan en mente el mediano y el largo plazo. Y al final, por mi proyecto es distinto, es un proyecto que entiende que estamos en un momento histórico diferente y además es un proyecto que está construido por un equipo diverso, que busca implementarse a partir de un equipo comprometido, un equipo honesto, un equipo representativo de las colonias más importantes de la ciudad y bueno, pues eso también hace a la candidatura de Marcos Vaquero y de Nueva Alianza Guanajuato distinto. Ahora, ¿por qué salir a votar y por qué es importante? Pues porque tenemos un derecho adquirido históricamente, tenemos que honrar lo que la historia ha hecho por nosotros, por nuestra generación y eso se refleja fundamentalmente en el ejercicio del voto, porque cuando uno vota literalmente está decidiendo la visión, el proyecto, las personas que queremos al frente de nuestra ciudad. Estamos decidiendo literalmente las directrices que van a guiar nuestra vida por los próximos años. Y todavía incluso más importante, porque si tú no lo haces, alguien más sí lo va a hacer y te va a terminar imponiendo una visión con la que no estás de acuerdo. Yo estoy seguro que hay mucha gente que me está escuchando que sí está de acuerdo con este proyecto, que sí está de acuerdo con esta visión y a todos ustedes les pido que el 6 de junio salgan a votar, que tenga León una participación histórica, una participación joven y que el próximo 6 de junio le cambiemos el color a León. Les agradecemos mucho a todos por sus respuestas. Para nosotros los universitarios son muy importantes este tipo de plataformas con nuestros futuros representantes. A continuación, le cedo la palabra al presidente de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus León, Rodrigo Cruz, para que nos dé un mensaje de cierre. Muchas gracias, candidatos, candidatas. Gracias, Marcos, gracias, Paola, gracias, Nancy, gracias, Ale. Gracias por aceptar esta invitación. No quepo de la emoción de estar en este proyecto y de verlo hecho una realidad. Gracias a la comunidad de delegados universitarios, representantes de las 14 universidades que hicieron esto también una realidad. Un proyecto hecho por jóvenes y para jóvenes. Gracias de verdad por comprometerse, gracias al comité organizador también que ha hecho este evento posible, gracias por ser testimonios legítimos de lo que significa ser un estudiante joven y ciudadano participativo, porque somos ejemplo del poder y la responsabilidad que tenemos en nuestra ciudad. La iniciativa 3 de 3 por la integridad es un ejemplo que ayudará a la construcción de confianza ciudadana y la promoción de acciones puntuales que fortalezcan la cultura de la transparencia y de la integridad pública. Es entonces que como acción puntual los invitamos a que presenten y rectifiquen sus declaraciones 3 de 3, su declaración de interés, su declaración fiscal y su declaración patrimonial, y como inquietud particular de la comunidad que hoy represento, todos los jóvenes los exhortamos a que presenten también su propuesta de integridad y de transparencia, esto buscando fortalecer la confianza ciudadana en un ejercicio de rendición de cuentas que nos dará seguridad para ejercer nuestro voto. Y es así como cerramos esta primera unidad del conversatorio interuniversitario en su edición 2021. Nos vemos a las 4 de la tarde para escuchar a los y las candidatas que forman parte de la segunda unidad del día de hoy. Participen y voten informados estas próximas elecciones, porque León nos necesita. Cuídense mucho, nos vemos este próximo 6 de junio. Muchísimas gracias.